Gloria al Señor, Dios los bendiga, amados hermanos. Es un privilegio estar una vez más con ustedes y tenemos anuncios muy importantes. Gracias a Dios ya estamos pasando por una etapa en la cual el país, ¿verdad? Y el estado, la ciudad, estamos bajando de casos del COVID. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a estar empezando a dar las clases al principio del mes de abril, el primer domingo de abril. Ya vamos a estar en la iglesia a las 10 de la mañana. Vamos a estar dando esta hermosa clase en persona. Así es que los invito, amados hermanos, para que estén presentes en la escuela dominical, en la iglesia Emmanuel. Vamos a orar y dar gracias a Dios por esta clase. Padre, Señor, gracias te damos por este hermoso día, Señor. Te damos la honra, la gloria, la alabanza, la oración, soberano Dios. Entendemos que tú tienes todo bajo control, Señor. Declaramos victoria, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. En tus manos, Señor, mis hermanos que están pasando por dificultad, por pruebas económicas, físicas, Señor, cualquier índole, Señor. Declaramos, Señor, que tu mano poderosa sea sobre ellos y que se haga tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, úsame para honra y gloria de tu nombre. Mis hermanos, Señor, como receptores, Señor, úsalos, Señor, dales palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Continuamos, amados hermanos, como dije el domingo pasado, con el tema: los tiempos del fin serán como los días de Lot. Los tiempos del fin serán como los días de Lot. Vamos a estar yendo ahora. El domingo pasado miramos Génesis capítulo 19 del 12 al 17. Ahora vamos a estar leyendo Lucas capítulo 17 versículo 28 al 33. Lucas capítulo 17 versículo 28 al 33, si me acompañan. Dice así la palabra de Dios. Vamos a ver del 28 al 33 de Lucas capítulo 17. Dice el 28: Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Gloria al Señor. La venida del Señor está muy cerca, amados hermanos. Y una de las señales que lo muestra es la degradación moral de la humanidad como eran los días de Lot. Lucas 17:29 dice: Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Imagínense, entonces va a haber una gran tormenta, una gran destrucción, la cual el pueblo de Dios va a saber cuando esto suceda. Aquellos que han quedado, que no se han ido con el Señor en el arrebatamiento, en el rapto, van a pasar por este tipo por estas cosas que la palabra nos habla aquí, en la cual dice que algunos, ¿verdad?, no regresen por sus pertenencias, sino que huyan, que se vayan a sí mismo, ¿verdad? Los que si sus bienes están en casa, que no bajen a tomarlos, y si están en el campo, a sí mismo, que no vuelva atrás. Que básicamente van a correr peligro si ellos regresan y empiezan a pensar en lo terrenal, en lo que tienen terrenalmente. Entonces la palabra de Dios nos dice que no dejemos que lo terrenal gobierne nuestra vida, en otras palabras. Lo terrenal no puede gobernar nuestra vida, porque si eso sucede, entonces el enemigo va a ganar la batalla, va a ser victorioso en nuestra vida,
porque tenemos lo terrenal como algo primordial en nuestro ser. Y eso no debe ser lo primordial. Mirar atrás, mirar nuestros bienes, mirar lo que tenemos, todo eso nos lleva a desconfiar del poder de Dios. Y necesitamos nosotros estar agarrados, reflexionar de que tenemos que seguir adelante con la ayuda del Señor, porque sin Él nada podemos hacer. Gloria al Señor. Los creyentes no deben retroceder una vez que han sido salvos. Yo vine a los pies de Cristo aproximadamente en el año 1998, por ahí, 97, 98. Y desde ahí, amados hermanos, no me arrepiento ni un día de haber hecho esa decisión. Fue la mejor decisión de mi vida que he tomado, de servir a Dios, de seguir adelante con la ayuda del Señor. A pesar de las dificultades y las pruebas que pasamos, el Señor ha sido hermoso para con mi vida, me ha guardado y me ha dado fuerza y fortaleza para poder soportar todas las dificultades y pruebas que pasamos, porque es difícil las experiencias, las situaciones que estamos experimentando muchas veces, pero Dios se glorifica en las pruebas y en las dificultades. Gloria al Señor. En la venida de Cristo, los santos son librados y luego viene el juicio. El capítulo 17 de Lucas nos muestra la enseñanza de Cristo acerca de su venida. El versículo 28, Jesús establece un paralelo entre la situación moral de los días de Lot y el caos que estará en el mundo en su regreso. Es curioso que a pesar de la horrible maldad en la Biblia, Lot es quien marca esos días, no los pecadores. De aquí aprendemos el valor de vivir para Dios. Tenemos, amados hermanos, que honrar a Dios, que glorificar a Dios, hacer una decisión en servicio a Dios y tomar estas cosas en serio, que a pesar de las pruebas y las dificultades, tenemos un Dios todopoderoso. Pero muchas veces nuestros pensamientos no están centrados en Dios y miramos atrás, miramos en lo terrenal y empezamos a desconfiar de nuestro Creador, empezamos a desconfiar de la palabra, empezamos a dudar de nuestra fe. Y es donde el enemigo empieza a tirar dardos y empezamos a retroceder. Y el enemigo va a ganar la batalla de esa forma si dejamos que él empiece a controlar nuestra vida. Entonces de aquí aprendemos el valor de vivir para Dios, pues ello es el mejor contraste con la maldad reinante en la tierra. No hay otra forma de luchar en contra del enemigo que honrar a Dios, que glorificar a Dios, que estar bajo la presencia de Dios. Es la forma en la cual vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. En este versículo Jesús revela 6 actividades comunes que hacían los contemporáneos de Lot. No había algo malo en comer, beber, comprar, vender, plantar y edificar, pero es evidente que vivían ocupados solo en ellos mismos. Todo esto, ¿verdad?, que miramos aquí, que la gente estaba ocupada, dice que estaba ocupada en comer, y es importante comer, lo reconocemos. Es importante nutrir nuestro cuerpo, pero no solo de pan vivirá el hombre, así es la palabra. No podemos nosotros enfocarnos solo en nuestro cuerpo, que necesitan nuestro cuerpo. También necesitamos en lo espiritual, el área espiritual es lo primordial. Entonces dice que están ocupados en comer, beber, que también tiene que ver con el cuerpo, ¿verdad? Comprar cosas terrenales, vender, plantar y edificar. O sea, en otras palabras, hacer dinero, multiplicar mi dinero, básicamente
tratar de hacer riquezas en este mundo, tratar de edificar, tratar de comprar casas, tratar de hacer lo otro, tratar de hacer esto, y está bien, pero sin dejar de hacer aquello, sin dejar de darle la honra y la gloria al Señor. Y entonces eso es lo que estaba sucediendo en los días de Lot. La gente estaba preocupada por su bienestar económico, estaba preocupada por básicamente sus placeres humanos. Y es importante, hermanos, comer, es importante comprar, vender, todo eso, trabajar, es importante. Pero se habían descuidado de Dios, se habían apartado de Dios. Y cuando eso sucede, el enemigo toma posesión de nuestra vida y empieza el pecado a abundar. Y eso es lo que está pasando hoy en nuestros días. El pecado se está infiltrando tan fácilmente aún en el pueblo de Dios que muchas veces no lo miramos ya como pecado. Pero hermanos, es evidente que vivían estos hombres ocupados solo en ellos mismos. Y es lo que sucede hoy. Estamos ocupados en nosotros mismos, en cómo vamos a sobresalir, en cómo vamos a edificar más, en cómo vamos a ganar más, en cómo vamos a hacer lo otro. Como si la meta de la vida fuera únicamente la satisfacción del cuerpo y el avance del negocio. Y muchas veces el pensamiento de muchos predicadores, de muchas iglesias, de muchos lugares en el mundo en la cual se centran en eso, la satisfacción del cuerpo y el avance del negocio. Esa es la vida de ellos, el todo de ellos. Pero del creyente, amados hermanos, eso no es nuestro todo. Eso no es lo que debemos centrarnos nosotros como hijos de Dios. Eso no es lo primordial en nuestra vida. Tiene que ser servir a Dios, honrar a Dios, y al mismo tiempo a Dios nos va a recompensar y Dios nos va a promover y poner en posiciones en las cuales nunca hemos pensado estar, porque estamos centrados en Dios. Con ello el Señor critica la postura, amados hermanos, obstinada que les hacía olvidar los principios de la equidad y desconocer la ira de Dios. Reacciona con juicio contra el pecado humano. Cuando el pecado empieza a avanzar, cuando la gente empieza a descuidarse de Dios, el enemigo empieza a tomar ventaja, a rentar espacio en la vida de cada esa persona y entonces infiltrar todos esos malos pensamientos, y el pecado avanza y avanza porque la gente lo mira ya como algo normal, como algo que no va en contra de la palabra del Señor. Tenemos que ser cautelosos. Tenemos que orarle a Dios y mirar dónde están nuestras prioridades. ¿Qué estamos sembrando en nuestro hogar? ¿Qué estamos sembrando en nuestra vida? ¿Y qué estamos edificando en nuestro hogar? ¿Estamos edificando altar a Jehová o estamos edificando un altar para nosotros mismos, para satisfacer nuestros deseos carnales? Y tenemos que tomar en cuenta que no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado, amados hermanos. Entonces necesitamos estar en el mismo canal, en la misma frecuencia en la cual Dios nos escucha y nosotros podemos escuchar a Dios para poder ser eficaces. El versículo 29, vamos a leerlo. Gloria al Señor. Versículo 29 de Lucas dice: mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Tremendo, ¿verdad? Entonces el versículo 29 es el que marca la sorpresa fatal de aquellos que vivían desprevenidos. El contexto refleja que por mucho tiempo los hombres de Sodoma se habían habituado a vivir en contra de la santidad de Dios. Pero en un solo día terminó de la peor manera sobre todos. El día que Dios sacó a Lot de Sodoma, ocurrió una lluvia que no provino de las nubes condensadas, sino del trono de un Dios airado. Y no fue agua, sino fuego y azufre lo que vieron caer los corruptos habitantes de aquellas ciudades. Jesús dice que aquel juicio los destruyó a todos.
Este cuadro nos ayuda a comprender mejor que adoramos a un Dios santo. Todos quieren oír que Dios los ama, pero la iglesia es responsable de enseñar que también Él es fuego consumidor. Deuteronomio, como dicen, Deuteronomio 4:24 y Hebreos 12:29. Por tanto, conducirnos en su temor es vital para nuestra seguridad eterna. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 29. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Eso no solo es amor, como dice ahí en Hebreos 12:29, es también fuego consumidor. Por tanto, conducirnos en su temor es vital para nuestra seguridad eterna. Gloria al Señor. Entonces, Dios ama al pecador. Dios ama al pecador, pero es totalmente en contra del pecado. Y si nosotros somos amigos del mundo, nos constituimos enemigos de Dios, enemigos de nuestro Creador, traidores en otras palabras. Y necesitamos reflexionar, amados hermanos, si en realidad el enemigo está rentando espacio en nuestra mente y poniendo duda dentro de nuestro corazón de lo que hemos creído. Tenemos que ponernos al frente y decir: Señor, ayúdame a seguir adelante en tu presencia. El versículo 30 de Lucas 17 dice: así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Gloria al Señor. Entonces el versículo 30, Jesús expresa que así será el día que el Hijo del Hombre se manifieste. Con esto Jesús nos muestra una faceta importante de su segunda venida, la relación al pago que merecen sus enemigos. Pablo dijo que el Señor viene en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y desobedecieron el evangelio de Cristo, como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 8. Entonces, amados hermanos, nos conviene mantener nuestro carácter cristiano y cuidar y andar en fe. Pues si perseveramos, no sufrimos la ira, sino alcanzaremos la salvación eterna. La recomendación divina a los salvados es no retroceder. No retrocedamos, amados hermanos. Sigamos adelante. El enemigo va a traer pruebas a nuestra vida. Y va a llegar el momento que pensamos que no podemos ya más. Pero es una cosa, cuando Dios está con nosotros, Él va a proveernos la salida para poder soportar la prueba. Y después de la prueba, después de la tormenta, después de todo eso que hemos pasado, experimentado, Dios va a traer paz a nuestra vida porque hemos perseverado y hemos sido fieles a Dios. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de José, de cómo Dios lo libró. A pesar de ser un esclavo, a pesar de lo que lo acusaban, Dios lo respaldó porque José nunca le dio la espalda a Dios. Y es lo que debemos de hacer hoy en nuestros días. Seguir perseverantes en Dios, seguir fervientes en Dios. Y a pesar de la prueba resultada, Job tuvo una enfermedad tremenda, perdió su familia, perdió todos sus bienes, pero sin embargo, estando ahí como un gusano, él no rechazó a Dios y no empezó a ir en contra de su Creador, sino que le dijo que tuviera de él misericordia. Cuando muchos, tal vez aún los más cercanos, le dijeron que maldijera a su Dios, pero él no lo hizo. Tenemos que ser constantes, amados hermanos, más que todo hoy, en leer la palabra del Señor, en orar, la oración personal, la oración con el pueblo, la oración con la familia, importantísima. Y cuidar nuestra mente, esta mente que es atacada por el enemigo día tras día, con dardos, con diferentes formas, ponernos ese casco, esa armadura de Dios para poder resistir esos dardos del enemigo y poder luchar en contra de ellos con esta palabra.
Cuando Jesús se enfrentó ahí después de ayunar por 40 días, Jesús se enfrentó, el enemigo vino y le dijo, mira, convierte esto en pan, estas piedras. O aviéntate de aquí, mira todo esto, y los ángeles te van a agarrar. El enemigo citó esa palabra, pero Jesús citó la palabra de Dios también. El enemigo puede usar muchas veces la palabra a su propia manera, para su beneficio. Pero si nosotros estamos con el Señor y el Espíritu Santo nos va a dar ahí esa palabra para poder reaccionar, decir, Señor, ayúdame a entender esto que está pasando, esto que está sucediendo. Porque hay muchas fábulas allá afuera, muchas ideologías, muchas falsas filosofías, muchas falsas doctrinas que se están levantando, pero nosotros tenemos que ser cautelosos y empezar a cuestionar esos tipos de doctrinas que se están levantando y poder venir a la palabra del Señor y orarle a Dios que nos enseñe la verdad, porque el Espíritu Santo es el único que nos puede guiar a toda verdad. Entonces tenemos que ser cautelosos, hermano. Pero la recomendación divina a los salvados es no retroceder. No retroceda, amado hermano. Sigamos adelante con la ayuda del Señor. En el versículo 31 Jesús da a entender que su venida ocurrirá en un día para enseñarnos que será sorpresiva. Entonces recomienda el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos. Asimismo, el que esté en el campo no debe volver atrás. La enseñanza es que los herederos de su reino no deben preocuparse demasiado por las cosas de esta vida. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta. Hubo un hombre que dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Duro, ¿verdad? Tremendo cuando no tenemos nada en las manos. Pero a veces para que Dios nos bendiga tenemos que soltar lo que tenemos ahí para que Dios las vuelva a llenar. Y no, muchas veces no queremos. No queremos soltar para que Dios llene nuestra vida y nuestro ser. No queremos soltar las cosas del mundo. No queremos soltar las cosas terrenales. Nuestro pensamiento es cómo hacer más dinero cada día. Yo siempre recibo textos de muchas personas, de familiares. Oh, mira que hay que hacer dinero, hay que hacer lo otro, hay que hacer esto, hay que poner un negocio, hay que esto, lo otro. Pero, ¿qué pasa de su vida espiritual? No están pensando en su vida espiritual, están pensando en lo terrenal. Y eso es lo duro, ¿verdad? Muchas veces que entristece mi corazón, que nuestro enfoque es en lo terrenal y no en lo espiritual. Y Dios nos enseña en su palabra todo lo opuesto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El mandamiento, el primer mandamiento, ¿cuál es? Honrar a Dios. Alabar a Dios, glorificar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Ese es el primer mandamiento. Entonces se enfoca en lo espiritual primero, en lo espiritual. Y de ahí dice que todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nuestra vida tiene que estar centrada en Dios. Si algo aprendió hoy, amados hermanos, es de cuestionar y decirse, estaré yo viviendo y mi pensamiento estará en agradar a Dios, en glorificar a Dios, en que mi familia sirva a Dios, o en hacer dinero también, como estaba a esta gente tratando, ¿verdad? De comprar, de vender, de hacer esto, de comer, de beber, satisfaciendo humanamente su vida, pero olvidados de la presencia de Dios. En pro de darnos un ejemplo claro al respecto, el versículo 32, Jesús nos ordena acordarnos de la mujer de Lot. La cita de su desgracia es Génesis capítulo 19, versículo 26. Ella miró hacia atrás y fue quemada por el fuego hasta convertirse en estatua de sal. El mismo Señor advirtió que si alguno pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Y ahí lo puede leer en Lucas capítulo 9, versículo 62.
Los redimidos debemos mirar hacia adelante en sentido espiritual. Por ejemplo, Pablo dijo que olvidaba lo que quedaba atrás y se extendía a lo que estaba adelante, con tal de llegar a su meta, al premio del supremo llamamiento que Dios le había hecho en Cristo. Como ahí lo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. El evento de la venida del Señor es delante de nosotros y debemos mirar hacia ello como lo más importante, pues estar con Cristo será la mayor satisfacción de los santos. En conclusión, el versículo 33 contiene la frase que el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda la salvará. Esta sentencia es tan importante que aparece registrada en los 4 evangelios. El verbo preservar en la voz media significa adquirir, ganar, obtener. Cuando comprendemos el programa salvador de Dios en Cristo, también descubrimos su propósito de hacernos suyos por completo. Por tanto, ahora nuestra vida no es nuestra. Tanto si vivimos como si morimos, somos del Señor, como dice Romanos 14:8. Debemos rendirnos totalmente a Él y asumir la postura que Pablo testifica como suya y estar crucificado con Cristo para ya no vivir él mismo, sino Cristo en él. Esto debe ser parte del carácter cristiano y de la conducta que merece el Evangelio. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, culminamos ahí con este hermoso tema. Los tiempos del fin serán como los días del Lord. Y la siguiente clase, que va a ser la última, vía YouTube o cualquiera de las redes sociales, el título va a ser El reino de Cristo será acorde al de David. Y va a ser el estudio bíblico número 5, basándonos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12, 13 y 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12, 13 y 16. El reino de Cristo será acorde al de David. Gloria al Señor. Oramos. Padre, Señor, gracias te damos por esta hermosa lección, Señor, que tú nos das. De poder, Señor, poner nuestras prioridades en ti, Señor. En lo primordial, Señor. De buscar primeramente, Señor, las cosas espirituales. De no poner nuestra mirada en las cosas terrenales y en nuestro enfoque, Señor, sino lo primordial es servirte a ti, glorificarte, amarte a ti, como es el primer mandamiento, Señor. Y el segundo, de también amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a poder mirar y apartarnos del pecado y a no ser parte de ellos, Señor. Te pido por aquellos hermanos que están pasando por pruebas difíciles, que tú los guardes y los fortalezcas, Señor. Y así como estuviste con José, así estuviste con Lot, Señor, tú estarás con ellos también, Padre, porque eres el mismo de ayer y hoy, por los siglos de los siglos, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga, amados hermanos, y sigamos orando los unos por los otros.